El día de hoy quiero hablarte de la contingencia sanitaria o la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como la denominó el gobierno federal. Antes de iniciar, quiero decirte que lo que se debe de ponderar siempre, y lo he pensado así, son las relaciones entre trabajadores y patrones, los acuerdos entre trabajadores y patrones, lo que más convenga a la empresa. Hoy más que nada, tú requieres saber, si eres empresario, cuánto tienes en la chequera, cuánto tienes en productos, cuánto tienes en proyectos, para poder determinar no solo lo que te conviene a ti, sino también lo que le conviene a tus trabajadores. Y hoy, trabajador, requieres escuchar a tu empresa, porque hoy más que nunca requieren estar unidos. Hoy más que nunca requieren llegar a acuerdos. Con independencia del contenido de este video, hoy más que nunca requieren llegar a acuerdos. Porque no importa acuerdo que emita el gobierno federal o el gobierno local, etcétera, etcétera. Lo que importa es la subsistencia de tu negocio, es la subsistencia de tu trabajo. Piensen en ello antes de tomar una decisión. Dicho esto, quiero partir y explorar cuáles son las posturas que se han dado respecto de la publicación el pasado 30 de marzo, respecto de la declaratoria, y así lo denominó el gobierno federal, de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. En este caso hablaremos solamente de la cuestión laboral, si aplica o no el artículo 42 bis de la Ley General del Trabajo. Previo a ello, quisiera hacer un acotamiento respecto de lo que muchos abogados, e incluso es la postura del gobierno federal, que dicen que lo que aplica es el artículo 427 fracción primera, de lo que no estoy de acuerdo. Y te digo por qué. Dice el artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en la empresa o establecimiento, fracción primera, la fuerza mayor o en caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Ahora, esta suspensión, como todas las suspensiones, tienen reglas. El artículo 429 señala cuáles son las reglas de esta fracción. Y dice en su fracción primera, si se trata de la fracción primera, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión al tribunal, es decir, quien está facultado para determinar esa suspensión es un tribunal laboral, que recordemos que actualmente funcionan como juntas de conciliación y arbitraje porque se encuentran en la transición de ser juntas de conciliación y arbitraje a pertenecer al Poder Judicial de la Federación o de los estados, dependiendo del ámbito de competencia. Pero dice, previo procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de la ley, la apruebe o no. Es decir, la aprobación o no, si fuera este caso, la aprobación o no dependería de un tribunal. Quien está facultado es un juez o una junta de conciliación y arbitraje, pero no la comisión de salubridad. No resulta aplicable porque la comisión no es competente. Ahora, la mayoría de estos videos salieron sin que hubiesen salido las reglas de operación del propio decreto, es decir, todavía no había una suspensión como tal, no había reglas y los abogados se adelantaron a decir, no, espérate, es que existe y es aplicable esta fracción del artículo 427 y no es aplicable esa fracción porque le correspondería a un juzgado o a las juntas de conciliación y arbitraje determinar si sí o no. Me voy a permitir leer el artículo 430. Dice, el tribunal, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará indemnización que deba pagarse a los trabajadores. Tú no tendrías que pagarle a los trabajadores hasta que esté determinada cuál es la sanción e incluso saber si es procedente o no es procedente una suspensión de labores. El único facultado en términos del artículo que todo mundo está hablando, e incluso el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo, le da la facultad solamente a un juez. Por eso no es aplicable ese precepto. Ahora bien, vamos a analizar el artículo 42 bis para saber si aplica o no aplica. El artículo 42 bis señala, y lo voy a leer textualmente, en los casos en que autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, primero quien la emita requiere ser una autoridad competente. Requieren emitir una declaratoria de contingencia sanitaria. Ahí es muy importante acotar que la palabra
contingencia sanitaria solamente existe en la Ley Federal del Trabajo. No existe ningún otro ordenamiento que la señale. Pero tiene una salvedad, dice, conforme a las disposiciones aplicables, es decir, conforme a la Ley General de Salud, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al reglamento interior de la Comisión de Salubridad General, que implique la suspensión de labores. Se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción quinta de esta ley. ¿Qué es lo que sí dice las disposiciones aplicables? El reglamento interior del Consejo de Salubridad General en su artículo 9, fracción 17, señala, lo voy a leer textualmente: aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional por iniciativa propia a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿O para qué el Consejo de Salubridad General requeriría emitir una emergencia? Que, como ya dije, no existe en todo el ordenamiento de la Secretaría de Salud la palabra contingencia. Existe una emergencia. ¿Para qué? La Ley General de Salud habla precisamente de los casos de emergencia. El Consejo General de Salud puede suspender la libertad de tránsito, disponer de hospitales privados, hacer todo lo que se requiera para poder hacer frente a esta contingencia. Por eso era necesario que el gobierno federal lanzara esta declaratoria de emergencia sanitaria. No existe en la norma algo que diga emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Eso fue algo que sacó el gobierno federal con el único propósito de sacarnos de lo que sí dice la norma. En la lógica, no existe una emergencia sanitaria que no sea de causa de fuerza mayor. Hay una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, pero pues todavía, al momento de la declaratoria, no era aplicable porque dice, el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo dice que implique suspensión de las labores. Eso es muy importante, porque que implique la suspensión de las labores, es decir, la autoridad sanitaria solamente tiene este artículo para poder suspender labores. No tiene ningún otro. En la Ley Federal del Trabajo, la autoridad sanitaria, de manera general, no puede suspender labores con base en ningún otro artículo. De hecho, si revisas todas las declaratorias, no señala ningún artículo de la Ley Federal del Trabajo, pero sí suspende las relaciones de trabajo. Si la autoridad está ejerciendo su derecho de suspender las relaciones de trabajo, lo hace con fundamento en el artículo 42 bis, en donde, si bien es cierto, no emite una contingencia sanitaria, que ya quedamos que esa contingencia no existe en ninguna otra norma, sí emite una emergencia sanitaria, pero hace suyo el artículo 42 bis y suspende labores. Por lo tanto, es aplicable porque se reúnen los dos requisitos. Uno es que se declare contingencia sanitaria, pero dice, conforme a las disposiciones aplicables. Las disposiciones aplicables te hablan de una emergencia sanitaria. Y dos, que implique la suspensión de labores. La suspensión de labores la está realizando la Comisión General de Salud. No las está realizando un juez o un juzgado o la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por eso resulta aplicable el 42 bis. No existe otro artículo en la Ley Federal del Trabajo, y perdón que sea repetitivo, no existe otro artículo en la Ley Federal del Trabajo en donde se pueda encajar una suspensión de labores por parte de la Comisión General de Salud y que sea aplicable para toda la República. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de aplicar este artículo? Nos dice que nos vayamos al artículo 429, fracción cuarta. Lo voy a leer textualmente. En los casos señalados en el artículo 427 se observarán las normas siguientes. Fracción cuarta. Si se trata de la fracción séptima, pero como ya vimos, el 42 bis nos refiere a este artículo, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Ahora, esta suspensión no solamente requiere estar decretada,
Si tú haces home office, no aplica la suspensión porque no estás suspendiendo labores. Suspensión es suspensión. Que el trabajador no esté realizando actividades propias de la empresa. Yo creo, con los argumentos que les estoy dando, la declaratoria aplicable al artículo 42 bis de la Ley General del Trabajo. Tengo colegas que están diciendo lo contrario y tengo colegas que están a favor. Pero yo les hablo con toda la norma y con todo el sustento. Ahora, repito como al principio del video, lo que acabo de decir es una cuestión puramente de derecho. No tienen nada que ver las declaraciones que haya hecho el Ejecutivo. No tienen nada que ver las declaraciones que haya hecho la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. No tienen nada que ver todo lo que se ha manifestado en redes sociales, en noticieros, etcétera, etcétera. Lo que tiene que haber es un análisis concienzudo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal del Trabajo y del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad de este país. Reitero, hoy lo que está en juego no es solamente tu empresa. Lo que está en juego es el desarrollo de nuestro país. ¿Cuánto te va a costar la confianza que hoy le tienes a tus trabajadores? ¿Cuánto te va a costar el volver a capacitar a la gente? Mi sugerencia, con independencia de esto, es que no se aplique, de no ser necesario, la reducción al salario mínimo. Mi sugerencia es, llega a un acuerdo. Hoy todos requerimos sumar. Hoy no se trata del coche nuevo que te compres o del restaurante fino al que vayas. Hoy está cerrado. Y trabajador, comienza a amar los lunes. Procura tu trabajo, procura tu subsistencia, igual que la del patrón. Elimina la división que existe entre patrón y trabajador. Hoy no solamente ustedes requieren unirse, sino también el pueblo de México los necesita unidos. Gracias.